Hola, buenas tardes a todos. Gracias a la Asociación de Contribuyentes por la invitación. Un placer compartir junto con Rebeca Fleitas, Javier Milei, las dos exposiciones de Javier Iguacel y Mauricio D'Amico que ponen de manifiesto qué importante que es la experiencia y qué importante, muchas veces digo que los legisladores tendríamos que haber pasado todos por algún ejecutivo antes de llegar a legislar, porque después lo que legislamos hay que aplicarlo y ahí es donde empiezan las complicaciones. Si habláramos de la cuestión o de las condiciones macroeconómicas de la Argentina, estaríamos hasta altas horas de la noche. Es un país con 60% de inflación interanual, emisión monetaria, sin una política cambiaria, sin una política fiscal. Pero un dato que me llamó la atención es que es un país que entre 1951 y 2021 tiene 24 años de recesión económica. Igual que Irak, solo superamos algún país, pero estamos ahí por encima de Venezuela, Sudán, Siria, Chad. En este contexto, con esta situación del país como la tenemos, con las escuelas sin calefacción, la producción sin gasoil, un país con una inflación altísima, con una alta presión tributaria, en un contexto donde la ministra de Economía debe haber asumido hace un ratito. El presidente está en otro país y se va a Jujuy a estar al lado de Milagro Sala, que no es ni nada menos que una ciudadana condenada por la justicia como delincuente. La política argentina tiene como un dilema: ¿el corto plazo o el largo plazo? ¿El corto plazo o las políticas de Estado? En el año 88 se sancionó la ley 23.548. Lleva 34 años, es una ley de emergencia, una ley que regulaba cómo distribuíamos los impuestos en la coparticipación federal, cuánto le iba a tocar a cada provincia. Esa ley, en el año 1994, la Constitución Nacional, la última reforma que tuvimos, nos mandó al Congreso, a todos los legisladores nacionales, a sancionar una nueva ley de coparticipación federal. Una ley que distribuya los ingresos de manera más equitativa, de manera más eficaz, respondiendo a criterios económicos objetivos. Todavía esa ley el Congreso no la sancionó. Llevamos 26 años desde la reforma de 1994 para sancionar una nueva ley de coparticipación federal para lograr que los argentinos repartamos nuestros recursos de manera más equitativa y eficaz. ¿Y qué ocurre con la legislación actual? Bueno, lo que ocurre con la legislación actual es que por lo menos hay 3 Argentinas. Una Argentina es Cava, es este edificio, es esta ciudad, comparada con cualquier ciudad del mundo, del primer mundo, funcionan los servicios. Es una ciudad que no le envidia nada a ninguna otra ciudad del mundo, pero que a 50 minutos de acá o a 40 minutos de acá, en el Gran Buenos Aires hay gente que no tiene agua potable y que no tiene cloacas. La segunda Argentina es la Argentina de las provincias productivas, donde el Estado y la producción, el Estado y el mercado tienen algún tipo de equilibrio. Provincias agropecuarias donde la tecnología, la modernización ha llegado, se han tecnologizado esas industrias y entonces hay una compensación casi público-privada. Y después está la otra Argentina, la Argentina de los feudos,
la Argentina rentística, las provincias donde el 80% de los argentinos que viven en esa provincia dependen de manera directa o indirecta del Estado. Y ahí se produce otra gran inequidad. Hay provincias ricas donde el 80% de los recursos que tiene como Estado dependen de la coparticipación federal. Y otras provincias que en el país reciben el 20%. Bueno, ¿y qué pasa en estas provincias con tanto poder del Estado? Bueno, lo que pasa es que tenemos gobernadores como Gildo Infran, que tiene 9 reelecciones. Hace más de un cuarto de siglo que es gobernador. Ganó las elecciones por el 70% de los votos. Viene a ser como una figura así que podríamos exportar al mundo y comparar con Angela Merkel. Porque lo que se produce son democracias híbridas. Hay mucho poder político del Estado con empleados públicos y con empresas que responden al Estado, pero poco espacio para la construcción de la oposición política. Esto pasa en la gran mayoría de las provincias del norte en la Argentina y pasa en la gran mayoría de las provincias patagónicas argentinas. Nosotros creemos que es importante para la Argentina que viene cumplir con la Constitución Nacional, que es importante cumplir con la reforma del 94 de nuestra Constitución Nacional, que fue la última y que ya pasaron 26 años. También hay mandatos acá cerca que no se cumplieron, porque uno de los mandatos de la Constitución Nacional era que los municipios tengan autonomía municipal. Y hay muchos que todavía siguen dependiendo de una ley de coparticipación de las provincias. En ese compromiso estamos muchos diputados que queremos que se discuta una nueva ley de coparticipación que distribuya de manera equitativa, eficiente y que terminemos en la Argentina con las políticas cortoplacistas y apliquemos de una vez por todas las políticas de largo plazo que no tienen otro nombre, que son políticas públicas. Muchas gracias.